Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy el profesor Edgar Huitzil, asesor de la asignatura Macroeconomía para las licenciaturas en Administración y Contaduría de nuestra Facultad de Contaduría y Administración. En esta ocasión les hablaré acerca de la inflación y el objetivo de la videoclase será justamente comprender cómo la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios que afecta directamente el poder adquisitivo de la población. Veremos cómo la inflación guía la política monetaria del Banco de México, que puede ajustar las tasas de interés justamente para controlar la inflación. Analizaremos herramientas como el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios al Productor, así como el factor de actualización, los cuales son fundamentales para proteger el valor del dinero, realizar comparaciones económicas válidas en el tiempo y tomar las correctas decisiones fiscales, laborales y financieras. Comenzamos. Inflación. Comencemos definiendo qué es la inflación. Se define como la tasa que muestra el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía. La inflación se representa por dos indicadores principales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Índice Nacional de Precios al Productor. Veamos una pequeña tabla comparativa de ambos. En primer lugar, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador que permite la medición entre la variación de los precios correspondientes a una canasta básica, así como los servicios consumidos por los hogares. Sus características son que se calcula mensualmente, que es utilizado principalmente para determinar la inflación, sirve para el proceso de la toma de decisiones de autoridades económicas, justo como el Banco de México, para definir metas en cuanto a la inflación. Respecto al Índice Nacional de Precios al Productor, a diferencia que el anterior, se enfoca en el comportamiento no solamente de los bienes y servicios que consumen los hogares, sino que también integra el uso de bienes intermedios y de inversión. Sus características son que incluye productos y servicios tanto para el consumidor final como para las empresas. Se utiliza para evaluar el comportamiento general de los precios a nivel de la economía nacional y es útil para la medición de la inflación en el sector productor y la evolución de los costos de producción. En cuanto al Índice Nacional de Precios al Productor, tenemos que los componentes de este índice se agrupan de la siguiente forma: demanda, que se refiere al destino o por quien lo consume, y oferta, que se refiere al origen o por quien lo produce. Son los dos elementos que se agrupan en este indicador. ¿Qué es la tasa de inflación? Es un indicador económico que mide el aumento porcentual promedio en un nivel general de precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Usualmente es mensual o anual. Cuando es alta o positiva, significa que los precios están aumentando rápidamente y el dinero está perdiendo valor. Cuando es baja o negativa, los precios están subiendo poco o incluso bajan. También se le puede conocer como deflación. Tenemos una fórmula para calcular la tasa de inflación. Es el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo actual menos el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo anterior entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo anterior por 100, y la tenemos descrita de la siguiente forma en nuestra presentación. Ejemplo. Suponiendo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor en septiembre fue de 110.0 y el Índice Nacional de Precios al Consumidor en octubre fue de 112.2, ¿cuál es la tasa mensual? Tenemos la fórmula anteriormente descrita, por lo cual sustituimos los valores, que serían 112.2 menos 110.0, que es el índice nacional en septiembre, que resta al índice nacional de octubre, entre 110.0, lo cual nos da un resultado total de 2.0%. Esto indica que los precios en promedio aumentaron un 2% en el mes de octubre respecto al mes anterior. Si se dan cuenta, solamente necesitamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo anterior y el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo actual para calcular la tasa de inflación. ¿Qué es el factor de actualización?
Es un coeficiente que se utiliza en una economía y en fiscalidad, particularmente en México, para actualizar valores monetarios del pasado a precios del presente, con el fin de mantener su valor real en el tiempo, tomando en cuenta los efectos de la inflación. Su aplicación sirve para actualizar deudas fiscales o multas, ajustar valores contables o financieros, comparar cifras económicas de diferentes años, etc. Tenemos una fórmula básica del factor de actualización, que es el índice nacional de precios al consumidor en el mes final entre el índice nacional de precios al consumidor en el mes inicial, en donde el índice nacional de precios al consumidor del mes final se refiere al índice nacional de precios del mes más reciente, mientras que el índice nacional de precios al consumidor del mes inicial se refiere al indicador del mes en que ocurrió la operación o la deuda. Aquí tenemos un ejemplo. Suponiendo que una persona tiene una deuda de 10,000 pesos, tenía una deuda de 10,000 pesos en enero del 2022 y desea saber cuánto equivale esa deuda en julio del 2025 ajustada por la inflación, tenemos que el índice nacional de precios al consumidor en enero del 22 fue de 114.1 y el índice nacional de precios al consumidor en julio del 25 fue de 134.7. ¿Cuál sería el factor de actualización? ¿Cuál sería el monto actualizado? Bueno, tenemos la fórmula del factor de actualización en primer lugar, que es el índice nacional de precios al consumidor del mes final entre el índice nacional de precios al consumidor del mes inicial. Por lo que tenemos que el factor de actualización asciende a 1.181. Si multiplicamos el monto de la deuda por el factor de actualización, en este caso la deuda que ascendía a 10,000 por 1.181, tenemos el total de 11,810. El factor de actualización permite reflejar el valor real del dinero en el tiempo, evitando que la inflación erosione la equivalencia económica en montos pasados. De esta manera tenemos que herramientas como el índice nacional de precios al consumidor, el índice nacional de precios al productor y el factor de actualización son fundamentales para proteger el valor del dinero, realizar comparaciones económicas válidas en el tiempo y tomar las decisiones fiscales, laborales y financieras correctas. La inflación, recordemos que es el aumento generalizado y sostenido de los precios y afecta directamente el poder adquisitivo de la población y guía la política monetaria del Banco de México, que puede ajustar las tasas de interés para controlarla. Si deseas tener mayor información sobre el tema de la inflación, no dudes en consultar las siguientes referencias, las cuales son altamente recomendables. Espero que esta videoclase haya sido de utilidad para ti y si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Que tengas excelente día.